vamos a hablar ahora un poco sobre detección de cortocircuitos. Un equipo que enciende y se apaga o que no enciende para nada puede tener un cortocircuito. Vamos a ver cómo ubicarlo y cómo trabajar arriba de ese cortocircuito de manera artesanal, digamos, sin la ayuda de un osciloscopio, sino que soldador y multímetro y fuente de alimentación para poder trabajar arriba de eso. ¿Cuál va a ser el primer paso? Cuando tenemos un cortocircuito, el cortocircuito puede estar en la fuente de alimentación o en su carga, que es el circuito que se alimenta con la tensión que ofrece esa fuente de alimentación. Para poder ubicar un cortocircuito tanto en la carga cuanto en la fuente, el primer paso que damos es el más simple, es medir todas las bobinas que ubiquemos en la placa. Ponemos multímetro, punta negra a ground, punta roja, vamos tocando cada una de las bobinas. Es importante que usted recuerde no utilizar la escala de bit, utilizar la escala de ohms, la escala más chica que ustedes tengan, no continuidad, no pip, sino ohms. Normalmente en los multímetros vemos escalas de 200 ohms, son las más bajas que hay. Vamos a utilizar esa escala de 200 ohms y vamos a medir bobina por bobina. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando principalmente 0 ohm. Si encontramos 0 ohm o 001, 002, ya sabemos que tenemos ahí un cortocircuito, un valor muy próximo a 0 es un cortocircuito y por ahí tenemos nuestro problema. Pero si llegamos a encontrar un valor alrededor de 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, no necesariamente va a ser un cortocircuito. Y eso también vamos a ver un poco cómo definirlo, cómo ir juntando piezas para armar nuestro rompecabezas y definir si tenemos un corto o no. Las fuentes de alimentación que suelen tener una resistencia más baja con respecto a ground son las que alimentan gráficas dedicadas, microprocesadores, chipset. ¿Por qué? Porque son líneas que tienen tensiones muy bajas, normalmente alrededor de 1 volt, y tienen corrientes muy altas. Entonces esas líneas suelen tener una resistencia con respecto a ground también muy baja. Primero, más importante, recuerden, hay muchas bobinas normalmente en una placa y es importante que intenten ubicar la mayor cantidad posible. Para que ustedes se hagan una idea, esto es una placa bastante moderna. Esto es un procesador, un Haswell. A ver, ¿dónde está? Acá está. Esto es un Haswell o Broadwell. Ambos trabajan básicamente de la misma forma y vas a encontrar las mismas líneas de alimentación en ellos. Y lo que vamos a buscar justamente son estas líneas. Algunas van a estar asociadas a una bobina, por ejemplo 3 volts y 5 volts. Siempre vas a tener estas dos salidas asociadas a una bobina. Vas a tener siempre una SMPS que va a tener una bobina en su salida y una va a tener 3, otra va a tener 5, eso ya lo sabemos. Estas líneas suelen tener una resistencia bastante alta con respecto a ground. Valores no se los voy a decir porque en sí cada arquitectura trabaja de una forma. Establecer un parámetro, decir siempre van a encontrar arriba de 100, siempre van a encontrar arriba de 200, no tiene sentido. Lo que importa es que en estas líneas, sin duda, vamos a necesitar encontrar valores más altos que en todas las demás. Si me preguntan por experiencia, y pueden ser valores mínimos de alrededor de los 100 para arriba. Las que yo he medido, por lo que recuerdo, es más o menos eso. Pero lo más importante es que acá estamos intentando tener la esperanza de encontrar un 0. Si no encontramos ese 0, puede variar de arquitectura para arquitectura, de placa para placa, y en algunos casos, para estar más seguro, podemos llegar a necesitar el uso del osciloscopio. 3 y 5 volts van a estar siempre asociados a una bobina. Esto que es la alimentación de la RAM, en este caso una DDR3L, también va a estar asociado a una bobina. Siempre vas a tener una bobina de salida, vas a medir acá, y en algunos casos, este ya es un ejemplo donde no vas a encontrar una resistencia tan alta, pero estamos buscando algo que esté lejos de 0, ¿bien? Y tampoco suele ser una resistencia
ni esta, ni esta, ni esta, suelen ser bobinas que tengan una resistencia con respecto a ground de valores muy bajos. No vas a encontrar 3, 4, 5 ohms en estas fuentes de alimentación. Después tenemos 5BS y 3BS que no van a estar asociados a ninguna bobina. ¿Y cómo encontrar cortos? Acá vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora empecemos con lo básico, que es encontrar cortos en las bobinas. Es lo más fácil, es el primer paso. 1.5BS no va a estar asociado, al menos en esta arquitectura, no va a estar asociado. Dependiendo de la arquitectura que estés trabajando, sea un Core i3 de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta generación, eso va a variar. En algunas placas, en algunas arquitecturas, vas a tener una línea 1.5 asociado a una bobina. Vas a tener el controlador, vas a tener la bobina ahí en la salida y esa la vas a medir. Pero en esta placa, ya te adelanto que es un regulador lineal, no tiene bobina. Acá ya dijimos, acá tenemos una bobina y acá tampoco vamos a tener bobina. En esta línea tampoco vamos a tener bobina. En esta línea vamos a tener una bobina. Y acá, en 1.05 BS, que lo más normal en esta línea es que encuentres una bobina, vas a empezar a encontrar valores relativamente bajos. Esta línea puede tener un valor bajo, puede tener un valor alrededor de 10 ohms y no necesariamente estar dañada. Todo depende de mi carga, de quién va a estar del otro lado de esa bobina. En este caso, por ejemplo, un CPU, porque es un Haswell. Si tenemos un 0, podemos condenar. Si no, la dejamos en puede ser. CPU Core, obviamente, va a estar asociado a una bobina. VGA Core, obviamente, va a estar asociada a una bobina. Las demás alimentaciones varían. He trabajado con equipos donde estas líneas no estaban asociadas a ninguna bobina. Por lo tanto, mínimamente en esta placa vamos a tener que encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ojo, solo vamos a encontrar esta si tiene video dedicado, si no, no. Así que en esta placa vamos a tener que encontrar mínimamente 5 bobinas. En esas 5 bobinas vamos a empezar a medir continuidad con respecto a ground en cada una. Si tenemos 0 ohm, esto es un corto. Si tenemos 0,05, esto es un corto. Si tenemos 1.2 ohm, dejala en stand-by. No lo consideres un corto. Tenela bajo sospecha. Y revisemos el equipo. Ahora vamos a empezar a ver cómo trabajar si encontramos una resistencia de 0 ohms con respecto a ground. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a definir si es la carga o si es la fuente que está fallando? Vamos a verlo ahora. Acá tenemos una fuente de alimentación en el mismo diagrama. Esta fuente es de 1.35 volts, es la fuente de la RAM. Y esta fuente, si nosotros encontramos un valor de 0 ohms en esta bobina, o muy próximo a eso, ya podemos definir que tenemos un cortocircuito aquí. ¿Cómo vamos a proceder? Lo más importante que ustedes intenten entender lo siguiente. El cortocircuito que yo mido en este punto puede estar conectado tanto, por ejemplo, si yo tengo este MOSFET en cortocircuito, acá voy a tener 0 ohms. Y si yo tengo 1.35, sé que alimenta mi RAM. Si yo tengo mi RAM en cortocircuito, yo acá también voy a tener 0 ohms. Para complicar un poco más las cosas, este 1.35 volts también va al controlador de RAM en el CPU. Entonces, si yo tengo corto en la RAM, corto en mi CPU o corto en un MOSFET, o bien, fíjense, esta línea va hacia el regulador
va hacia el controlador de la fuente, que es este integrado. Si yo tengo un corto en ese integrado, también voy a tener 0 ohms. Entonces son muchas las posibilidades, muchos los problemas que puedo tener si yo encuentro un cortocircuito en esta bobina. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es, como diría Napoleón, dividir y conquistar. Tenemos que dividir las aguas, tenemos que separar, dividir el circuito para aislar un punto del otro. Forma más fácil, mejor forma que hay para poder hacer eso. En la salida de las fuentes muchas veces tenemos esto. Estos son jumpers, como ya he comentado en otros videos. Nosotros simplemente tomamos nuestra malla de soldante y abrimos estos jumpers. Es un puente, es una gota de estaño que une dos pedazos de pista. Vamos a tener un pedazo de pista que está después de la bobina, vamos a tener otro pedacito y vamos a ver una gota de estaño. Nosotros vamos a sacar esa gota de estaño con malla de soldante y con eso vamos a poder separar lo que es nuestra carga. Recuerden que a lo que tenemos que se alimenta de esta tensión siempre lo vamos a estar llamando de carga. Vamos a poder separar nuestra carga, que ya dijimos que la carga puede ser CPU, RAM. Vamos a estar separándola y volvemos a medir en la bobina. Si la bobina me deja de marcar 0 ohms, yo ya puedo definir que el problema está en mi carga. Porque en el momento que la saqué del circuito, que yo rompí, supongamos que rompí esta pista, corté la conexión. Imaginemos que esto no es un pad, es un cable. Yo tengo un cable acá y yo agarré este cable y le pasé una tijera, lo corté, listo, no existe, no está más conectado a mi CPU, no está más conectado a mi RAM. En el momento que conecto, que mido con el multímetro en esta bobina, si yo dejo de tener estos 0 ohm, empiezo a tener, no sé, por ejemplo, no sé, 350 ohm o 3K. Listo, yo ya puedo definir que mi carga estaba en mal estado. Ya puedo definir que el problema no aparenta estar en mi bobina. Segunda prueba. Aún habiendo removido la carga, yo también puedo tener mi fuente en mal estado. ¿Por qué? Porque si acá yo tengo un cortocircuito, 0 ohm con respecto a ground, eso me va a generar un sobreconsumo. Durante un momento va a ser con que mi fuente trabaje mucho, trabaje y corro el riesgo de explotarla. Obviamente yo ya sé que esto está explotado, pero yo no sé si esto aguantó o explotó. Aún sin tener 0 ohm en esta bobina, yo ya sé que aislé el corto y que tengo un problema allá. Pero también puedo tener un problema en esta bobina y no necesariamente tener en esta fuente y no necesariamente tener 0 ohm. Puede ser que mi fuente no esté en corto, pero se haya dañado por la exigencia que le hizo mi CPU, que sí estaba en corto. Si yo abrí el jumper, como les he dicho al inicio, por eso es lo mejor que hay, yo abrí el jumper, mido de este lado, tengo 0 ohm, mido acá en la bobina y tengo 5K, yo ya sé que acá estaba el sobreconsumo y lo aislé. Sin el sobreconsumo, esta fuente tiene que funcionar. Intento encender el equipo de nuevo. Y acá, o bien acá, fíjense que es lo mismo. Yo acá el corte lo hice en este punto. Este es el punto que está cortado. Yo abrí los jumpers. Yo tengo que tener 1.35 volts. Encuentro 1.35 volts en mi bobina y yo ya puedo definir que mi equipo estaba con un cortocircuito. El cortocircuito estaba en la línea de 1.35 volts. La carga, mi CPU, mi RAM, puede ser una RAM soldada también. No necesariamente va a ser una RAM que vas a poder cambiar. Ya defino que el corto estaba acá en mi carga. Esto me generaba un sobreconsumo y me mataba la fuente. En el momento que aíslo la carga, corto el circuito, separo lo que me está matando, yo vuelvo a tener 1.35 volts.
¿Por qué eso? Porque la fuente, yo no hice nada con la fuente. Yo no le arranqué ningún componente, ninguna parte. Esto fue una prueba sumamente sutil, suave. No fue una prueba agresiva. Yo solo separé mi carga abriendo jumpers. Todos los componentes permanecieron en la placa. No desoldé, no apliqué tensión, no hice nada. Solo abrí los jumpers. Y con eso ya puedo poner a funcionar mi fuente de alimentación sin mi corto. Bien, esa es la prueba más simple. Ahora supongamos que estos jumpers no existen. Supongamos que estos jumpers son pistas. Supongamos que, fíjense en que acá tenemos una arroba que me indica que quizás en esta placa no encontremos esos jumpers. ¿Cómo vamos a proceder? Seguimos separando las aguas, seguimos separando las partes. Vamos a levantar la bobina. Fíjense en que acá tenemos punto 1 y punto 2. Volvamos al punto donde yo, no importa dónde mida, mido en el 2 y tengo 0 ohm. Mido en el 1 y tengo 0 ohm. ¿Dónde está el corto? Levanto la bobina. Levanto la bobina. Para que ustedes se hagan una idea mejor, yo voy a... no sé, a ver con qué color uso. Negro. Voy a separar esto. Voy a meterle un pedazo de goma acá en el medio. Levanto la bobina y entonces esto ya no tiene continuidad con la otra parte. Acá rompí, está roto, le corté el cable acá en el medio. Vuelvo a medir y si yo tengo 0 ohms de este lado, que esa medición la puedo hacer tanto de un lado de la bobina cuanto acá en el capacitor. En este capacitor de salida, los capacitores de salida están después de las bobinas. Yo puedo hacerla en este punto la medición o en este punto número 2 después de la bobina. Si yo encuentro 0 ohm, yo ya sé que el cortocircuito está en mi carga. Sin embargo, si yo encuentro, mido acá, ahora que abrí, he abierto, yo encuentro acá 100 ohm. Y acá, del lado de allá de la bobina, yo encuentro 0 ohm. Yo ya sé que el problema está en mi fuente de alimentación. Estoy separando. Si yo encuentro, repitiendo, lamento ser redundante, repetitivo, insistente, pero creo que esto es principalmente para los que están arrancando, avanzando de a pocos, ¿no? Para los más experientes, todo esto lo vemos con osciloscopio y a eso le van a sacar mucho más jugo. Pero para el que está empezando tiene que entender esta teoría. Y por eso se repite. Si yo tengo, separo las aguas acá, donde me quede el 0, está en corto. Si tengo 0 acá, corto acá. Si tengo 0 acá, corto acá. Si no tengo jumper, separo las aguas acá. Si de este lado me queda un 0, el corto está acá, en mi carga. Si tengo un 0 acá, el corto está allá, en mi fuente. Así separo, así puedo ver en detalle dónde está mi cortocircuito. Pero tengan cuidado porque cuando yo realizo el corte, la división acá en la bobina, mido de este lado, encuentro 100 ohm, ya sé que mi fuente está bien. Yo mido de este lado y encuentro el 0, también puedo tener mi capacitor de salida en cortocircuito. Por lo tanto, tomen cuidado si encuentran un 0 ohm en una línea como esta, antes de decir tengo mi CPU dañado, porque calculo que la RAM si la podías sacar ya la sacaste, si está soldada en la placa tampoco la puedes sacar. Antes de decir tengo mi RAM on board, porque una RAM que podés sacar la sacás y te quitas la duda, o tengo mi CPU VGA, son RAM y CPU VGA, digamos, soldados en la placa. Si no los puedes sacar, antes de condenar algo de esto, que es difícil, por favor, sacá este
componente. Saca este capacitor para poder estar seguro. De hecho, por experiencia también te puedo decir que estos capacitores suelen fallar bastante. Si el corto está de este lado, tenés un problema. Si pudiste abrirlo desde el jumper, ya sabes que separaste hasta el capacitor. Pero si levantaste la bobina, antes de condenar estos, remove este capacitor. Este es el principio básico. Esto es lo más simple. Pero vamos a dar más ejemplos. Porque supongamos que encontrás un corto en una línea de 3 volts. Y la línea de 3 volts ya no alimenta algunos pocos circuitos, como sería el caso de la RAM de la línea de 1.35, sino que una línea de 3 volts alimenta un montón de circuitos. ¿Y cómo haces? ¿A quién condenás si tenés un cortocircuito en tu carga? Vamos a verlo, cortamos, vamos a ver un cortocircuito en la línea de 3 volts y cómo procederíamos.